Gracias, hermanos, por estar acá en esta, que es nuestra primera reunión de este año de compartimiento de la palabra. En Cristo estamos siendo edificados. Hemos estado compartiendo las diferentes epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad? Y en ese momento nos encontramos con la carta a Filemón, que es una epístola que se escribe a un hermano en unas circunstancias muy específicas que el Señor utilizó a través de nuestro amado hermano Pablo, ¿verdad? Entonces nosotros damos gracias por esa epístola, netamente pastoral, donde el hermano trata un tema específico y eso en el corazón de los hermanos, a través de toda la historia de la iglesia, ha quedado como un tema muy significante, ¿verdad? Es el trato en la iglesia entre hermanos, es un trato precioso que el Señor utilizó para la edificación y lo sigue utilizando para la edificación de la iglesia. Voy a orar por la palabra, dando gracias al Señor por ella y dando gracias al Señor por la reunión que nos permite tener en ese momento. También damos gracias al Señor por la presencia de nuestros amados hermanos que hoy nos visitan, que están con nosotros, ¿verdad? Y siempre nos gozamos y es causa de regocijo para nosotros poder compartir con los hermanos de las diferentes localidades. Es un momento precioso que el Señor nos permite de tener de comunión y le pedimos al Señor que sea tomando la palabra para que Él mismo ministre en los corazones, para que Él mismo sea edificando la iglesia, que no sea lo nuestro, sino que sea lo del Señor. Damos gracias también porque nos permite tener esta reunión de comunión, porque nos permite tener comunión con los hermanos en las diferentes localidades. Damos gracias por ese relacionamiento que el Señor permite en medio de todos los hermanos, una comunión preciosa que el Señor ha utilizado para la edificación de la iglesia como un solo cuerpo. Bendito sea el Señor que nos permite tener esa comunión. Damos gracias por las diferentes reuniones de las diferentes localidades. Señor es grande y misericordioso y en su bondad nos permite tener hermanos que se dedican, hermanos que tienen el don, hermanos que tienen la disposición, hermanos que tienen la perseverancia para poder llevar un mensaje de parte del Señor. Esto es lo más precioso que podemos tener en medio de nosotros. Estos hermanos y sus familias, le damos gracias al Señor por ellos, porque son dones preciosos para la iglesia. Pero no solamente el don de la predicación, el don de la alabanza, el don del servicio, los hermanos que disponen su corazón para la administración del diezmo. Le damos gracias al Señor por ellos. Los bendecimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor nuestro Dios que nos permite tener la comunión del cuerpo de la iglesia, donde se expresa el amor de Dios. Señor Jesús, muchas gracias, Señor, por permitirme hacer esta introducción a la carta de Filemón. Como ya hemos venido tratando las diferentes cartas, ¿verdad? Entonces ya esa es la tercera vez que yo hago la introducción, tercera, cuarta vez que hago la introducción, y me volví un especialista en la introducción. Pero es la voluntad del Señor, ¿verdad?, que se expresa, se hace aleatoriamente. Reunimos los hermanos y aleatoriamente se dispone quién va a ministrar qué. Y esto es entonces, por la gracia del Señor, dispongo mi corazón para que el Señor pueda utilizarlo misericordiosamente. ¿Qué encontré yo en la introducción a Filemón? La carta a Filemón es una carta muy pequeña, ¿verdad? Solamente contiene lo que está acá, en este lugar, ¿verdad? Estas dos páginas, puede que hacen, ¿verdad?, que hacen un muy corto, pero muy sustancioso mensaje de nuestro amado hermano Pablo. Pablo, en la carta a Filemón, introduce un manejo pastoral en cuanto hace a la administración. Entonces Pablo se dirige a Filemón lo ha conocido en Efesios,
¿verdad? Donde seguramente el hermano se trasladó de Colosas y estuvo compartiendo, porque Pablo no estuvo en la iglesia de los colosenses. Entonces, hay una comunión que ellos vienen manejando de tiempo atrás, donde ellos han tenido un contacto bastante prolongado en el tiempo de la administración de Pablo en Éfeso. La carta a Filemón es única en muchos aspectos. Es la carta más corta que Pablo escribió y la única de sus epístolas de prisión. O sea, están las 3 epístolas y está esta, pero esta está dirigida a una persona. Las otras cartas están dirigidas a iglesias, ¿verdad? Y prácticamente esas 3 cartas manejan temas doctrinales. En esta carta, aunque se maneja un tema muy específico, es muy personal además y permite desarrollar un tema que es muy precioso, que es el perdón entre los hermanos. El perdón entre los hermanos es algo prácticamente de la cantera, ¿verdad? Los hermanos en el trato, hay muchas circunstancias y eso permite a Pablo manifestar cómo debería ser ese perdón. Entonces, este tema es de importancia vital. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos del Imperio Romano. Entonces estamos en el tránsito del siglo I, del año 0, cuando nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, y ahí empieza entonces un tema que hay que reconsiderar, que es el tema de la esclavitud. El tema de la esclavitud es un tema de mucha consideración y que hay que tratarlo con mucho detenimiento, con mucha percepción de lo que es las sutilezas de ese tema, para poderlo considerar y con un corazón dispuesto por el Señor poder ver las diferentes aristas que allí el Señor nos presenta. Estamos hablando de un tema de un valor práctico muy grande. Pablo aborda la enseñanza del perdón entre los cristianos mediante esta situación bien específica. Vamos a considerar en Efesios 4:32 el tema del perdón, y en los siguientes versículos vamos a considerar ese tema. En Efesios 4:32 dice la palabra: más bien sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros. Pero mírense que ese perdón a nosotros, ¿verdad?, es en Cristo Jesús. Entonces está la intermediación de nuestro Señor Jesucristo para recibir ese perdón y para poder recibirlo en Cristo Jesús. La palabra enseña con mucha claridad, ¿verdad?, que Dios es un Dios perdonador. No solamente en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento también nos presenta ese carácter de nuestro Señor, de nuestro Dios. Dios Padre es un Dios perdonador y lo hace a título personal, pero también lo hace a título de una nación, de un pueblo. Entonces vamos a ver en Éxodo 34, 6, 7, cómo Dios se muestra a Moisés, ¿verdad?, como Jehová, nuestro Dios fuerte, pero dice también misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios, en su carácter perdonador, está presente a lo largo de toda la Escritura. Entonces aquí nos está diciendo que en una circunstancia Dios se muestra con su carácter
perdonador, carácter que lleva a perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado. En el Salmo 32:1 dice, y es una bienaventuranza, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces aquí tenemos el perdón para el hombre. Dice que su transgresión ha sido perdonada y su pecado ha sido cubierto. Dice también, al finalizar el versículo, en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, cuando se recibe el perdón, el hombre que recibe el perdón, Dios discierne el espíritu de ese que ha recibido el perdón y ha recibido la bienaventuranza, ¿verdad? Y dice de quien ha recibido el perdón y en cuyo espíritu no hay engaño. Si nos presentamos delante del Señor y le pedimos perdón por el pecado, el Señor nos va a perdonar, nos perdona de hecho, y dice que eso es una bienaventuranza. Pero además dice, discerniendo el espíritu de quien recibe el perdón, que ese ya no tiene pecado. Si hemos pecado contra el Señor y el Señor nos ha redarguido y nos ha perdonado, entonces el Señor tiene una esperanza con respecto a nosotros también. Que nosotros nos rindamos en espíritu y en verdad delante de Él y al colocar nuestros pecados, recibir el perdón, pero también nosotros recapacitar en ese pecado y no estar recurriendo en él. Eso es un principio que dice el Señor en cuanto dice que se perdona. En el Salmo 85, 2, 3 dice el Señor, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Miren que aquí entonces ya no solamente es la persona, sino que es la multitud de las gentes. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo su enojo. El Señor se contuvo a sí mismo. Y dice, te apartaste del ardor de tu ira. La ira del Señor iba a ser derramada sobre el pueblo, pero dice, el Señor perdonó la iniquidad de su pueblo. Y dice, todos los pecados de ellos cubriste. En el Salmo 130, 3, 4, dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Entonces tenemos que todos somos pecadores, pero que es ese amor tan grande que nos tiene el Señor, el que permite que esos pecados puedan ser perdonados. No es porque nosotros seamos buenos, no es porque nosotros seamos delante del Señor seamos suficientes, sino que es el amor del Señor el que nos ha perdonado. Dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, reconociendo delante del Señor, ¿verdad? Entonces Él nos perdona, pero para que nosotros delante de Él podamos reverenciarlo, podamos adorarlo, ¿verdad? En Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, con referencia a la carta de Filemón, con referencia a la carta de Filemón, no es suficiente que Filemón sea una persona, como vamos a reconocer más adelante, una persona buena, una persona honesta, una persona que está al servicio de la iglesia, sino que está el carácter de nuestro Señor de por medio para poder aplicar el perdón. En Jeremías 33, 8 dice, y los limpiaré de toda su maldad.
con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. En la historia del hijo pródigo dice también, y todo literalmente creo que conocemos en Lucas 15, 11, 32, que la historia del hijo pródigo es la máxima expresión del amor del Señor para con sus hijos. Tenemos entonces la historia del hijo pródigo en Lucas 15, 11, 32, donde dice que había un padre que tenía 2 hijos y uno de ellos pidió su herencia y cogió camino y se fue a otro lugar bastante remoto. Ese hijo allí despilfarró su herencia, no de muy buena manera. No es que haya hecho inversiones en ese sitio y haya perdido su herencia, sino que se dedicó a asuntos de menor importancia, dice, y agotó por completo su dinero en ese sitio donde él estaba. Cuando el hijo vuelve a donde su padre, después de haber pasado unas circunstancias donde él pasaba mucha hambre y muchas necesidades, que incluso pidió que le dieran de comer de la comida de los animales, ¿verdad? Él vuelve a su lugar de origen, donde está su padre, y el padre sale a recibirlo con mucho gozo, sale a recibirlo con, en este caso, el padre es la figura de nuestro Señor Dios, ¿verdad? Entonces sale a recibirlo con ese gozo inconmensurable, porque el hijo que estaba perdido había vuelto a su casa. No solamente contento con el gozo, mandó a sacrificar el animal gordo que tenían preparado y se lo ofreció muy gustosamente, ¿verdad? Para celebrar. Entonces, no solamente está el perdón, sino que está el gozo de perdonar. Pero ese gozo es un gozo que viene del Padre hacia nosotros. Por eso Él nos da a su Hijo, el unigénito del Padre, ¿verdad? Para que nosotros podamos recibir ese perdón. ¿Qué significa eso para nosotros? Para nosotros nos queda la enseñanza de que cuando nosotros actuamos como lo hace el Señor, con el carácter perdonador de nuestro Señor, nuestro Dios, nosotros estamos en esa misma enseñanza, prodigando el amor que Dios nos ha dado a nosotros para perdonarnos los pecados. Eso mismo lo manifiesta en Proverbios, ¿verdad? Cuando dice en Proverbios 19, dice que el hombre detiene el furor del Señor, dice, detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Dice también que Dios nos perdona sobre la base de nuestro perdón a otros. Esto ya se ha expresado en la palabra cuando el Señor, en el caso, el Señor nos ha manifestado que cuando nosotros tenemos ese mismo carácter perdonador, ¿verdad? Nosotros recibimos mucho más que cuando somos negligentes para perdonar. Dice también en Santiago que nuestro Señor declaró esa verdad, ¿verdad? Cuando dice que el que no hiciere misericordia, ¿verdad?, no recibirá misericordia. Es algo que el Señor quiere que nosotros compartamos de su carácter. Hemos recibido misericordia, nosotros demos misericordia también, ¿verdad? En el caso del deudor que tenía una deuda muy grande y le fue perdonada, él recibió mucha misericordia, pero él no fue capaz de transmitir esa misericordia que él había recibido con su deudor, ¿verdad? Y él lo que hizo fue que recibió castigo. Se le quitó lo que se le había dado y se le dio a otro. Ese es el caso que el Señor nos está poniendo con el caso del perdón.
Dice que el Señor, si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, Él también perdonará a nosotros. En el caso de cuando se nos enseña la oración, ¿verdad? Que la hemos recibido como ejemplo, dice que nosotros, en el caso de el Señor nos enseña cuando nos pide que perdonemos a los demás las ofensas, ¿verdad? Porque nosotros también hemos recibido perdón de las ofensas que hemos propiciado a nuestro Señor. En este caso, entonces, la epístola de Filemón es una epístola que está referenciada dentro de ese contexto del amor del Señor hacia nosotros y cómo el amor del Señor nos lleva a recibir perdón. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Filemón le sirve, yo diría que de ese especial carisma, ese especial sentido que tiene el apóstol Pablo para utilizar la circunstancia para dejarnos algo bien precioso en cuanto hace a la vida de Filemón, pero también a la vida de quien lo ha ofendido, que es en este caso el esclavo, que es Onésimo, ¿verdad?, que ha escapado de la casa de Filemón y también parece que le ha agraviado porque ha tomado parte del patrimonio de Filemón y ha escapado y ha huido. En algunos casos, esta partecita de esa huida de Onésimo de la casa de Filemón ha servido de pronto para decir que la epístola de Filemón fue escrita en Éfesos, pero por una circunstancia geográfica. Dice, oiga, de donde estaba ubicado Filemón a Éfesos hay 190 kilómetros. Y de allá donde estaba ubicado Onésimo, hasta Roma hay aproximadamente 3.000 kilómetros. Entonces, eso ha servido como para generar algo de controversia, pero en términos generales, ¿verdad?, se entiende que la carta fue escrita en la prisión cuando Pablo estaba en Roma. La autoría de la epístola a Filemón, universalmente ya en estos momentos se reconoce que es un escrito paulino en todo el sentido de la palabra. Se intentó en el siglo IV. Bueno, ¿y por qué, antes de continuar, por qué estoy haciendo esta exposición de esta manera? Porque resulta que nosotros hemos compartido la palabra y la administración de la palabra. Entonces, a mí me toca hacer la introducción general a la epístola, ¿verdad? Porque van a venir otros compañeros que van a hacer la administración de esta epístola que es bien corta, entonces ellos van a tratar los temas que están desarrollados en los diferentes versículos. Por eso es que estoy haciendo la exposición y es introductoria a la carta hasta el versículo 7. Del versículo 8 en adelante va a estar Daniel y del versículo 18 en adelante va a estar nuestro hermano Oscar Quiroga compartiendo la palabra. Es por eso que estoy haciendo este texto introductorio de lo que es la carta a Filemón. ¿Cuándo fue escrita? ¿En qué momento de la historia fue escrita la carta a Filemón? Entonces es en el momento en que estamos en el siglo I, cuando en Roma, ¿verdad? Roma viene en un proceso de crecimiento histórico. Entonces en Roma existía la República. En la República básicamente había un contexto donde los hombres libres se dedicaban a la producción de sus propios bienes. Pero Roma empieza un periodo donde se establece el imperio, y el imperio es un imperio que desarrolla guerras para su desarrollo, para su crecimiento geográfico, para su crecimiento político. En ese desarrollo de esas guerras se desarrolla el proceso de la esclavitud. Entonces, ¿en qué momento se escribe esta carta? Cuando el imperio está en su apogeo. Y el proceso de la esclavitud es un proceso muy grande que se desarrolla en el Imperio Romano. Si el Imperio Romano tiene 60 millones de habitantes, el 30% de esos 60 millones de habitantes eran esclavos.
Entonces existían unas condiciones muy específicas en las cuales se desarrolla el proceso de la escritura de la carta. La carta se la adjudica a Pablo, aunque en el siglo IV cuestionaron su autoría debido a lo que contiene la carta. La carta no contiene unas doctrinas, sino que lo que contiene es un mensaje a un hermano que ya es conocido en la iglesia. Entonces, a esta doctrina, ¿verdad? A esta teoría de que la epístola no fue escrita por nuestro hermano Pablo, se opusieron Jerónimo Crisóstomo y Teodoro. En segunda instancia, algunos críticos del siglo XIX, ya estamos en el XXI, en el siglo XIX, rechazaron la autoría de todas las epístolas que fueron escritas en la prisión. Entonces, decidieron incluir dentro de esas epístolas la de Filemón. Esta posición, según John MacArthur, dice carece de objetividad. John MacArthur es un teórico muy respetado, ¿verdad?, con respecto a los estudios que hace él de las diferentes epístolas y del Nuevo y Antiguo Testamento. Entonces dice que no se basa en hechos reales, sino que acude a unas situaciones que no tienen nada que ver con la autoridad de la epístola. Dice John MacArthur, porque estoy siguiendo el comentario de él, dice que la epístola dice no podría ser una falsificación por lo mismo que no contiene doctrinas con las cuales hacer aseveraciones en contra o de lo que es los escritos paulinos y lo que es los evangelios. Entonces no hace afirmaciones en cuanto a la divinidad de nuestro Señor, no hace en cuanto hace a las posiciones doctrinales que están establecidas en los evangelios y que están establecidas en las cartas, diferentes cartas que se han distribuido dentro de la iglesia. La carta, como ya había dicho, fue escrito en el periodo del año 61 al 63, en el momento en el cual Pablo se encuentra encarcelado en Roma. La ocasión para la cual fue escrita la carta, entonces, fue escrita para Filemón. Filemón ya había conocido a nuestro Señor Jesucristo, como lo había comentado anteriormente, en Éfeso. Allí había tenido un largo proceso de acercamiento con Pablo. Pablo lo distingue, lo conoce muy bien y tiene de él un buen concepto. Además de eso están los conceptos de Epafras, que es un anciano que participa de la comunión también en Éfeso, en Colosas, y Epafras da un muy buen testimonio de lo que es el comportamiento en cuanto hace a la comunión con los hermanos y el crecimiento del hermano en medio de la iglesia, el crecimiento de la fe, el crecimiento de su conocimiento y de su comportamiento dentro de la iglesia. Dice que Filemón es un miembro activo, ya que la iglesia en Colosas se reúne en la casa de Filemón. Estando allí, entonces, Filemón hace parte como un hermano muy activo dentro de la iglesia. Dice que además tiene de pronto la posibilidad, lo más seguro es que hubiera un hermano que fuese adinerado, puesto que la casa donde se reunía la iglesia era una casa grande, y que además el hecho de tener un esclavo, pues decía que tenía un patrimonio, ¿verdad? Por lo menos un esclavo, entonces tenía un patrimonio. Y que eso hacía que Filemón, pues, fuese un hombre reconocido dentro de los hermanos. En Colosenses 4:9 manifiesta eso,
que ahí hay un relacionamiento con la iglesia en Colosas y que ese relacionamiento pues ha sido perdurable, que ese relacionamiento, ¿verdad? Ha sido continuo dentro de la iglesia y manifiesta el carácter de Filemón de ser un siervo del Señor dedicado a servir a los hermanos, y que además de eso él manifiesta, él vive en la comunión con los hermanos. Dice que una muy bonita koinonía, utilizan el verbo koinonía para decir que el amor expresaba muy bien lo que era el comportamiento de un siervo dedicado a la obra del Señor. El relacionamiento de la carta se inicia cuando Pablo conoce a Onésimo estando en la prisión de Roma. Entonces yo ya había dicho, oiga, de Colosas a Roma hay un recorrido de 3.000 kilómetros. Cuando Onésimo llega a Roma, se encuentra con Pablo, que él está detenido en Roma. Es un arresto, como podríamos decir hoy en día, un arresto domiciliario. Pablo alquila una casa y en esa casa él tiene contacto con los hermanos que están en Roma. Allí llega Onésimo y se reúne con Pablo. Y entonces Pablo discipula a Onésimo. Lo empieza a conocer. Se da cuenta de que Onésimo es Onésimo obviamente no era cristiano, ¿verdad? No era cristiano. Entonces, en el relacionamiento con Pablo, Onésimo empieza a conocer del Señor. Y Pablo llega a decir de Onésimo que es un hijo en la fe. Un hijo en la fe, ¿verdad? Onésimo significa en griego útil. Pero por su comportamiento, al no cumplir con su servicio con su amo, ¿verdad? Filemón, en realidad, en su vida anterior, Onésimo lo que había manifestado era que un siervo inútil, ¿verdad? ¿Qué implica el relacionamiento de Pablo con Onésimo? Entonces, Onésimo recibe al Señor de Pablo, ¿verdad? Y en su comportamiento, en su interior, hay un cambio de actitud, ¿verdad? Que se manifiesta en lo que Pablo va a decir de Onésimo durante toda la epístola. Es un cambio de comportamiento interior. Lo que lo genera es el recibir la palabra del Evangelio, el recibir al Señor Jesucristo en su vida, ¿verdad? Y eso lo lleva a él a tener un cambio que es manifiesto delante de el apóstol, por lo cual el apóstol, en el proceso posterior que vamos a mirar en el desarrollo de la epístola, él como persona, Onésimo, manifiesta, ¿verdad? Su fe a través de un cambio de comportamiento. Cuando él llega a Roma, la actitud de Onésimo era la de perderse en medio de la multitud. Roma era la ciudad más grande del imperio, ¿verdad? Entonces él viene huyendo, es un esclavo que viene huyendo, ¿verdad? La legislación romana con los esclavos no era una legislación muy suave, que digamos. Había ocurrido un siglo antes había ocurrido lo que fue la rebelión de Espartaco, la rebelión más grande de la que se tiene conocimiento en la historia. Esa rebelión hace que el imperio romano endurezca su posición frente a aquellos esclavos que huyen de la autoridad de su amo. Dicen además que de pronto Onésimo conoció en Colosas a Epafras. Epafras es un hermano muy precioso que sirvió en el ministerio con Pablo. Entonces, en el momento que Pablo escribe la epístola, Epafras está presente con Pablo allá en Roma en el proceso de la prisión. Otra de pronto consideración que se hace es que de pronto Onésimo hubiese viajado con Filemón a Éfeso y entonces allí hubiese podido conocer a el hermano Pablo. Su vida de Onésimo es una vida en la esclavitud.
la esclavitud en el Imperio Romano, ¿verdad? Podía tener muchas variables. Podía ser una vida muy miserable, como cuenta el autor acá, ¿verdad? De una ciudadana romana que decide crucificar a su esclavo. Y cuando le piden cuentas a ella de por qué hace crucificar a su esclavo, dice, es que porque a mí me da la gana, para mi beneplácito, para mi gusto. Esa podía ser la vida de un esclavo. Pero también existen testimonios de esclavos que vivían muy bien, esclavos que eran poetas, esclavos que eran músicos, esclavos que eran escritores, ¿verdad? Y que eran reconocidos. En ese contexto, ¿verdad? La vida del esclavo en el Imperio Romano tiene muchas variables. Cuando Pablo, y esto con respecto al pecado y con respecto al perdón, ¿verdad? Cuando Pablo le ministra a Filemón, Filemón recibe al Señor y recibe el perdón y la salvación, ¿verdad? Pero Pablo se encuentra ante un hermano que está incumpliendo con la ley. Oiga, lo entrego a las autoridades. ¿Qué van a hacer las autoridades con Onésimo si lo capturan? Hay personas que se dedican en ese tiempo entonces a perseguir a los esclavos que están fugitivos de sus amos. ¿Qué le va a pasar a Onésimo si Pablo lo entrega a las autoridades? Porque Pablo tendría que cumplir con la ley, ¿verdad? Entonces es ahí donde se da ese proceso de que Onésimo ha recibido el perdón, pero él tiene también que cumplir con la ley. Y entonces, hacia el interior de Onésimo, ¿verdad? Y de Pablo al mismo tiempo, entonces Pablo considera lo que él ha recibido del Señor, y por amor al Señor, y por amor a Onésimo, Pablo decide que Onésimo tiene que volver a la casa de Filemón. Y entonces ahí es donde hay una circunstancia, ¿verdad? Onésimo era considerado un delincuente. ¿Qué le podían hacer a un delincuente en ese momento? Capturarlo, castigarlo, y el castigo podía consistir en una golpiza muy fuerte, como podía ser una reprimenda, pero también lo podían ejecutar, o le podían colocar un hierro acá en la frente donde dijera F, fugitivo. Un hierro caliente lo marcaban, ¿verdad? Pablo se encuentra en ese dilema, pero él decide que, y por las circunstancias, entonces enviar a Onésimo a la casa de su amo, que en este caso es Filemón, y allí se inicia entonces una situación. Pablo está acompañado de un hermano que se llama Tíquico. Tíquico recibe también el encargo de llevar una carta a la localidad de Colosas, y al mismo tiempo recibe una carta de parte de Pablo, que es lo que llamamos entonces la epístola a Filemón. Ese documento, ¿verdad? Corto, conciso, pero también es abundante en muchos detalles. Si Pablo hubiese decidido enviar solo a Onésimo, Onésimo hubiese podido ser capturado por aquellos buscadores de esclavos y pudiera haber sido torturado y castigado de una manera muy, muy violenta, incluso hasta matarlo. Entonces envía con Tíquico, a Onésimo, y él va a regresar a Colosas. Esto le iba a garantizar a Onésimo una mayor seguridad. Para Pablo, que ha hecho el esfuerzo como pastor, ¿verdad?, de discipular a una persona, de convencerlo, de traerlo a la presencia del Señor, de que él reciba la salvación y se convierta en un cristiano creyente, significa, porque ya él lo manifiesta en la carta, no voy a dirigirme a la carta directamente,
porque interrumpiría de pronto la exposición de los hermanos. Entonces Pablo ya reconoce en Tíquico en Onésimo un desarrollo muy grande, y le dice a Filemón en la carta que él le va a enviar que este hermano, ¿verdad?, pudiera serle de mucha gran utilidad, igual que lo es Filemón cuando recibe de Pablo la salvación y se convierte en un creyente y se convierte en un siervo del Señor y participa de la obra del Señor. Pablo se sacrifica a sí mismo diciendo: no, yo tengo que cumplir lo que la ley especifica, pero también tengo que colocar delante de Filemón la situación de Onésimo como un siervo del Señor, llegando a llamarle incluso hijo en la fe. Hijo en la fe es una distinción muy preciosa que hace Pablo de aquellos que están con cercanía de él, ¿verdad?, y que tienen un crecimiento muy grande. Esto hace que cuando Pablo se dirige a Filemón, lo haga con una intención, ¿verdad?, de colocar a los hermanos que son espiritualmente afines en la fe, ¿verdad?, delante de el Señor y mirando al Señor, delante del Señor mirando al Señor. Oiga, ¿cómo que un hermano esclavo, ¿verdad?, es propiedad de otro hermano que es una persona libre? Entonces, en el desarrollo de la carta, Pablo establece unas circunstancias muy preciosas ahí, ¿verdad? Eso hace que la epístola a Filemón establezca unos parámetros de cómo debe ser. Hoy en día podríamos decir que el trato de nosotros como empleados delante de nuestro patrón, cómo pudiera ser. Siendo que, primero, pudiera ser que estuviésemos ante un inconverso y nosotros como cristianos, cómo deberíamos comportarnos delante de un patrón que sea inconverso. O, en el caso todavía más delicado, cuando se trata de relacionamientos entre hermanos que son cristianos, ¿verdad? Ahí es entonces donde la epístola encuentra una gran riqueza en la expresión de lo que dice Pablo con respecto a Onésimo y con respecto a lo que dice con respecto a lo que dice acerca de Filemón. Cuando Onésimo acepta la voluntad de Pablo de ser enviado a donde Filemón, ¿verdad?, se ve el enriquecimiento que ha recibido Onésimo y su crecimiento espiritual, porque él acepta la voluntad de Pablo de muy buena manera. Y eso hace que se pueda ver la autenticidad de la fe de un cristiano cuando recibe la salvación y cuando recibe el beneplácito del Señor para estar en su presencia. Cuando Pablo envía la carta a Filemón, en esa carta, y por eso era la introducción inicial, ¿verdad?, Pablo insta a Filemón a perdonar a Onésimo. No por Onésimo, no por Pablo. Pablo no quiere que Filemón perdone a Onésimo porque por los méritos de Pablo. Pablo no quiere que Filemón perdone a Onésimo porque Onésimo se haya convertido al cristianismo, sino por el carácter perdonador de nuestro Señor. Entonces, en la epístola, lo esencial que Pablo manifiesta es que el hermano cristiano, ¿verdad?, viendo el carácter perdonador de nuestro Dios, pueda asumir ese carácter, creciendo hacia el Señor, y entonces pueda hacer el ejercicio del perdón. Eso es elemento esencial de la carta.
no por los méritos de Onésimo que se convirtió, no porque Filemón fuese un hombre bueno que recibió al Señor y abrió su casa y allá se manifiesta como un hermano muy precioso, no por eso, sino porque juntos Filemón y Onésimo puedan ver al Señor. Porque también pudiera ser que Filemón huyó de la casa de Onésimo, huyó de la casa de Filemón, ¿verdad? Por estar en esas circunstancias de esclavitud. Oiga, ¿quién no anhela ser libre siendo un esclavo? Tienes que permanecer las 24 horas disponible, 24/7, bajo las vicisitudes del carácter de un amo. ¿Qué tipo de oprobio puede vivir un esclavo? Si se quiere casar, tiene que pedirle permiso al amo, para que el amo le dé su consentimiento y le dé su beneplácito. Hay amos que en ese momento, ¿verdad?, pudiera decirse que buenos, y entonces el esclavo tiene una vida agradable, tiene una vida buena. Cuando estábamos aquí en Colombia en los años 1864, estábamos en el proceso de la constitución del país como una república que en ese momento existía la esclavitud aquí en Colombia. Entonces, en ese proceso, los esclavos sometidos a sus amos. Viene la ley y dice, oiga, los esclavos son libres. Algunos, incluso podríamos decir que muchos esclavos decidían no irse debajo de la autoridad de sus amos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían una vida que en comparación con la vida de otros muchos era mucho mejor. Lo mismo ocurría allí en Roma en esos momentos. A muchos esclavos se les ofrecía la libertad, pero muchos esclavos decidían no irse debajo de la autoridad de sus amos. No irse debajo de la autoridad de sus amos porque tenían una vida mejor del que era libre. Tenían seguridad económica, tenían seguridad, digamos, laboral, ¿verdad? Porque el amo tenía la necesidad de suplirle las necesidades al esclavo. Y entonces el esclavo vivía mucho mejor que un hombre libre. Es una circunstancia que hacía que muchos, cuando se les entregara la libertad, no la aceptaban. En el tiempo entonces de los romanos, ¿verdad?, los esclavos, viviendo estas circunstancias, encontramos este testimonio de Onésimo. Cuando nos encontramos con la carta de Filemón, ¿verdad?, la carta a Filemón, este escenario de cristianismo y esclavitud, desde la visión de hoy nuestra, y a veces es curioso la visión de hoy nuestra de los hechos del pasado, yo no tengo, y críticamente soy muy crítico con el proceso de la conquista aquí en Colombia. ¿Qué pasó durante el proceso de la conquista aquí en Colombia? Pues hubo mucha arbitrariedad, fueron cometidos muchos actos terribles, pero hoy en día hay un concepto revisionista de lo que fue ese proceso. Y entonces el testimonio que tenemos, por ejemplo, en el Valle del Cauca, cuando tumban la estatua que está allí plantada de alguien que fue un conquistador. Hay un proceso revisionista de nuestra historia, ¿verdad?, que nos hace mirar de una manera lo que fue un hecho del pasado. Lo mismo pasa con el proceso de la esclavitud en los tiempos antiguos. Y ya no tan antiguos, porque en 1800 se desata todo el comercio de esclavos en el mundo que conocimos nosotros a través de la historia, y se genera todo ese proceso de la esclavitud. Pero ese hecho revisionista que nosotros hacemos de la cultura de los tiempos del Nuevo Testamento hace que algunas personas se vuelvan muy críticas frente a lo que hace la expresión de la palabra con respecto a la esclavitud. Entonces, por eso yo hacía la revisión de ese contexto donde los
los esclavos, ¿verdad?, en algunos casos decidían no irse de sus amos, porque vivían mejor que los que eran libres. Entonces, cuando hacemos la revisión del contexto histórico, ¿verdad?, el revisionismo de ese contexto histórico nos puede llevar, oiga, a cuestionarnos acerca de lo que la palabra manifestó en su momento. Entonces, la conclusión que nos presenta el autor de este comentario crítico, ¿verdad?, John MacArthur, nos muestra que en ese proceso, cuando se escribe la epístola, está dentro de un contexto histórico que merece la consideración en todo el entorno de ese contexto. Entonces no podemos decir, y ya tenemos el testimonio del Señor, ¿verdad?, cuando dice claramente en la ejemplificación que nos da, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Pablo aplica ese mismo contexto, en el contexto de la esclavitud, ese mismo concepto, ¿verdad? Él no puede volverse y generar una reforma y creer a través del Evangelio, hacer una renovación de lo que fue la circunstancia social de su época. Él maneja el tema de la esclavitud en el contexto en el cual se dio, de esa manera como se dio, y allí él manifiesta entonces el testimonio cristiano de lo que es en realidad el proceso de relacionamiento entre hermanos, cuando ya Onésimo recibe la salvación y se convierte al cristianismo, ¿verdad? Entonces, los principios cristianos que se han manifestado a través de los evangelios son los mismos principios cristianos que Pablo manifiesta para el trato entre hermanos en Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Nosotros conocemos la historia de ese momento, cuando los hermanos empiezan a crecer en número, y ese crecimiento en número genera circunstancias políticas que se manifiestan a través de las decisiones que toman en ese momento los emperadores. Cuando Nerón, y un año o 2 años después, Nerón muere en el año 68, cuando Nerón está en el gobierno de Roma, él empieza a mirar con recelo el crecimiento de la iglesia cristiana en Roma. Lo ve como un peligro para la institución del emperador como tal, porque el emperador es Dios y a él tienen que adorarlo, y los cristianos no adoran al emperador. Entonces ven un riesgo muy alto en el desarrollo de la iglesia cristiana por ese simple hecho. Los cristianos no adoran sino a nuestro Señor Dios. En eso se generan las situaciones con los judíos que están allí, con la misma autoridad política, lo cual hace que se genere una persecución muy grande contra los cristianos. Pero en medio de esa persecución, y casi que de manera inversa, mientras mayor era la persecución, mayor era el crecimiento de la iglesia. Mientras mayor era la persecución, los hermanos más aún respetaban la doctrina de la fe y el conocimiento de un solo Dios. Y a él solamente le rendían culto, y a él solamente le rendían la adoración. Lo cual hace que la furia del Imperio Romano se desarrolle, se desate, y en el tiempo de Nerón fue algo terrible. Entonces, ¿qué pasa allí? El principio cristiano, ¿verdad?, empieza a impactar fuertemente la sociedad romana. Llega un momento en que, en un periodo de tiempo, cuando los amos fallecían, los
en el desarrollo del principio del amor cristiano, del amor cristiano, en el principio de ese conocimiento de la fe, cuando se da el crecimiento de la iglesia, se puede notar a través de los estudios históricos que se han hecho, que cuando los dueños de los esclavos morían, los esclavos recibían la libertad. Y eso generó que en un periodo de tiempo muy corto, 500,000 esclavos fueran declarados libres por sus amos. Eso genera reacciones en la sociedad, en el esquema legal, reacciones en cuanto hace el relacionamiento de la autoridad con la iglesia. Entonces, viene una reacción del Estado y el emperador dicta una norma para limitar ese tipo de circunstancias. Oiga, cuando las personas fallecen, ya no pueden, sino un determinado número, decretar la libertad de sus esclavos. Es un principio de acción-reacción. El Evangelio permeando los corazones, y fíjense que ya les comentaba que Pablo no se va en contra de la institución de la esclavitud, sino que a través de los principios cristianos de amor, de perdón, ¿verdad?, de reciprocidad en el trato. Si yo he sido perdonado, yo perdono. Si yo soy libre, yo quisiera que los demás fuesen libres. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, sin necesidad de provocar una revolución social, sin necesidad de irse en contra de las instituciones, los solos principios cristianos muestran un camino a seguir a la sociedad. Y eso es lo que Filemón nos muestra a nosotros. En la carta a Filemón, ese entramado social nos muestra, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos ser muy perceptivos de eso, de que no es que no se considerase el tema de la esclavitud, sino que en el relacionamiento con los hermanos entre hermanos, ¿verdad?, lo que se privilegiaba era la aplicación de los principios cristianos de amor, perdón, benevolencia, ¿verdad?, gracia, paz. Esos principios eran privilegiados en el relacionamiento que se hace de esclavo-amo, en vez de propiciar una revolución social. En ese sentido, pues, la carta a Filemón nos genera y nos muestra el pastoreo de Pablo, en el sentido de que cuando él manda la carta, esa carta no queda limitada a un relacionamiento privado, sino que él manda que esa carta se leía a la iglesia, ¿verdad?, a la iglesia. Eso nos muestra la percepción que tenía Pablo de la importancia de ese tema en medio de los hermanos. Entonces el cristianismo sembró las semillas que posteriormente trajeron la abolición de la esclavitud. La esclavitud entonces es destruida, ¿verdad?, a través de corazones transformados. La carta a Filemón ilustra este principio. Pablo no le ordena a Filemón liberar a Onésimo, ni pronunció enseñanza alguna en contra de la esclavitud. Pero al instarle a tratar a Onésimo, le dice en Filemón 16, dice, trata a Onésimo como un hermano. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Entonces, ese es el principio con el que Pablo ataca la esclavitud. Porque el principio de la esclavitud es la sujeción, y la sujeción violenta, la sujeción sin límites. Pero cuando ya Pablo le dice a Filemón, trata a Onésimo como a un hermano amado, ese principio de subyugación que implica la esclavitud es superado por el principio del amor. ¿Qué hace el amor entre hermanos? Que se puedan tratar de una manera igual.
Entonces, un trato ya entre hermanos, espiritualmente hablando, hace que el principio de la subyugación que hay detrás de la esclavitud sea superado por el principio del amor que nos regala el Señor a nosotros, para nuestro trato. Y entonces traemos eso a colación en medio de nosotros. Allá entre esclavos y nosotros aquí, entre hermanos amados, ¿cómo debemos tratarnos entonces? Es la pregunta que nos deja aquí Pablo para el trato entre nosotros. Trátense como amados hermanos. Como hermanos, y no solamente como hermanos, sino como hermanos amados. ¿Verdad? Sí, trátense como amados hermanos. En Efesios 6:9 nos dice la Reina Valera: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, o sea, dejando la subyugación, dejando el maltrato, dejando atrás todo eso que implicaba la esclavitud, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Tenemos la mirada puesta ¿dónde? En Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué nos dice la mirada puesta en Cristo Jesús? Crezcamos hacia allá, hacia el amor de Dios, que implica tantas cosas, ¿verdad? Entonces, el que tenía el patrimonio, porque el esclavo era patrimonio del amo y podía hacer con él lo que se le daba la gana, el que tiene invertido su dinero en esclavos, ya no considera al esclavo como su patrimonio, sino considérelo como un hermano. Preciosa enseñanza que nos deja el Señor. Dice en Colosenses 4:1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo también vosotros que tenéis un amo en los cielos. Tenemos un amo en los cielos y ese amo, ¿verdad?, nos trajo con amor, nos trajo ante su presencia, ¿verdad?, bendiciéndonos con la salvación. Y así debemos ser nosotros con las personas que tenemos, si estamos en autoridad, ¿verdad?, delante de los que están de nosotros debemos tratarlo con amor, con aprecio, ¿verdad?, más siendo hermanos. Entonces Pablo desecha las injusticias de la esclavitud cuando nos llama a tratarnos como iguales. Precioso regalo que nos deja Pablo a través de Filemón, ¿verdad? Entonces, si alguien le llega con críticas a ustedes diciendo, oiga, es que la iglesia, el evangelio, las doctrinas de los apóstoles no tratan este tema que es relevante porque es el modelo económico. Cuando nosotros estudiamos nos dice, oiga, el modelo económico de la época antigua, ¿cuál era? La esclavitud. Entonces después viene el feudalismo y entonces los señores feudales tienen los siervos en la gleba. Cuando deja el feudalismo aparece el capitalismo, ¿verdad? Y entonces aparece el sistema burgués y entonces los amos son los dueños de los medios de producción y ustedes, los que son los obreros, tienen que someterse. Con el tema del salario mínimo, uno está sometido a lo que dicen allá cuando se reúne el gobierno y los empresarios, ¿verdad? Y entonces el salario mínimo nos muestra algo que es para nosotros el ingreso de supervivencia. No nos dicen que es el ingreso para poder vivir mejor, sino que la economía define el salario mínimo como el ingreso de supervivencia. En los tiempos de López Michelsen nos dijeron, ¿sabe qué? El ingreso es familiar. Y entonces, si uno se ganaba 200,000, el otro se ganaba 400,000 y el otro se ganaba 800,000, el ingreso era el de toda la familia. ¿Y con eso para qué? Para poder supervivir. Y en el capitalismo, entonces nos regalan ese medio de supervivencia para que nosotros podamos reproducir la fuerza de trabajo. Si se llama esclavitud o se llama capitalismo, ¿verdad?, lo que hay es un sometimiento delante de un sistema económico. Entonces Pablo se encuentra en su época con el tema de la esclavitud. Pero entonces podemos decirle a los que critican la palabra,
porque expresamente no fueron a generar una revolución social que fácilmente hubiese podido ser reprimida, como ya lo fue reprimido un siglo antes en los tiempos de la época de que estamos hablando. Espartaco fue liquidado y todos los que estaban con él fueron eliminados. El Evangelio, entonces, ¿qué hace? Trata el tema de la esclavitud, pero lo trata desde el punto de vista de la doctrina del Evangelio, con amor, con misericordia, con paz, ¿verdad? Eso es lo que hace la epístola de Filemón. Vamos a leer entonces los versos 1 al 7 para tener un poquito el contexto de lo que nos dice la epístola de Filemón. Dice en la salutación: Pablo, prisionero de Jesucristo. Dice las otras 13, las otras cartas que escribe Pablo, se presenta como apóstol de Jesucristo, pero aquí dice que Pablo es prisionero de Jesucristo. En la esclavitud, entonces podemos decir, oiga, Onésimo está bajo la autoridad de Filemón y es un esclavo. Pablo es un prisionero. Por voluntad propia, Pablo es prisionero del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para ministrar lo que el Señor Jesucristo le ha mostrado a él en la revelación de los misterios que se ha mostrado a través del tiempo. Ahí está acompañado de alguien. De pronto pudiera estar acompañado de otros hermanos, pero allí solamente muestra a Timoteo. Aquí hay algo que debemos discernir. Oiga, ¿por qué Pablo muestra aquí a Timoteo? ¿Por qué Pablo dice que la carta debe ser leída a los otros hermanos en las otras iglesias? Entonces Pablo aquí está introduciendo a Timoteo como quien espiritualmente va a recibir de él una herencia, ¿verdad? Que es la de la conducción de la iglesia, como lo mismo cuando lo hace con Tito, Pablo lo hace aquí con Timoteo. Muestra a Timoteo como una persona que está a su lado y que además de estar con Pablo, él tiene una autoridad porque ya está en la iglesia de Éfeso actuando como un anciano. Muestra a Timoteo aquí delante de todos los hermanos para que puedan ver al hermano Timoteo en ese proceso de crecimiento espiritual. Al amado Filemón, colaborador nuestro. Miren que le dice el amado Filemón. O sea, Pablo no manifiesta crítica en esta carta en contra de Filemón, ¿verdad? Filemón ha sido agraviado por Onésimo, se escapó de su casa, le dicen que posiblemente le pudo haber robado dinero a Filemón para poderse trasladar en ese camino que él hace hasta Roma. Y dice que Filemón es colaborador. Cuando Pablo dice colaborador, es en cuanto a la obra que se está realizando, ¿verdad? En esas localidades de cuando estuvo en Efesio, cuando ahora que está en Colosas, ¿verdad? Ahí estaba Filemón colaborando con Pablo. Aquí no solamente muestra a Filemón como destinatario de la carta, sino que dirige la carta a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Entonces la hermana Apia se considera de aceptación general que ella es la esposa de Filemón. Y Arquipo también es considerado como el hijo de Filemón. Y dice de Arquipo, nuestro compañero de milicia. Entonces, Arquipo también recibe de Pablo, ¿verdad?, el Evangelio en la iglesia de Éfesos en ese periodo de tiempo que estuvo allí. Y a la iglesia que está en tu casa. ¿Por qué el tema de la iglesia que está en la casa de Filemón? Con su esposa Apia y con su hijo Arquipo. Porque el tema de Filemón seguramente ha trascendido de la casa de Filemón y ha permeado la relación de la iglesia que está allí reuniéndose.
¿verdad? Entonces, tratando la posibilidad de alguna crítica, de algún comentario, Pablo dirige la carta de manera no solamente privada a Filemón, sino que además amplía a su esposa y a su hijo. Y además de eso dice, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces la carta es para leerla a la iglesia además que está en la casa de Filemón. Gracia y paz a vosotros. La gracia es la bendición del Señor de poder recibir el Evangelio, y la paz es la consecuencia de esa gracia que el Señor nos ha regalado. Aquí nos muestra un detalle muy precioso que nos es dado por Pablo, y dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué implica esa salutación de Pablo? Implica que coloca al mismo nivel a nuestro Señor Jesucristo con nuestro Señor Dios y Padre. Entonces, eso es atacando cualquier posible crítica que se pueda establecer a nuestro Señor Jesucristo, porque lo coloca al mismo nivel de la deidad, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, que estuvo con nosotros como hombre, es Dios. Es Dios. Y entonces Pablo aquí lo manifiesta de esta manera cuando dice, gracia y paz a vosotros. Aquí estamos recibiendo la salvación, ¿verdad? Y el producto de la salvación es paz. Y además de eso nos está mostrando a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo a un mismo nivel. Nuestro Señor Jesucristo es Dios manifestado como hombre. Eso es un regalo que nos hace el hermano Pablo aquí en esta salutación que nos hace. Entonces, si uno pasa por encima, y lo ha hecho muchas veces, oiga, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces lo hemos leído muchas veces, pero no hemos captado el detalle que el hermano está expresando. Y es un detalle tan importante como es establecer y dejar bien clara delante de toda la iglesia la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y el amor y la fe de Filemón. Dice acá, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Entonces Filemón es un hermano precioso y Pablo lo tiene en su memoria, en su recuerdo, en todo momento haciendo oraciones por Filemón. Oraciones por el crecimiento en la fe, oraciones por crecimiento en su ministerio como hermano en la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas se reúne en la casa de Filemón. Uno pudiera ver la situación de Onésimo como un ataque a la iglesia de Colosas, porque pudiera haber generado muchas divergencias, muchas situaciones. Entonces Pablo ataca esa situación enviando esta carta directamente al hermano y también a la iglesia para que los hermanos puedan recibir esa provisión. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Ahí se encuentran Pablo y Filemón, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Allí tenemos esa descripción tan preciosa que hace Pablo de Filemón. Oiga, no manifiesta, dice, del amor hacia los hermanos, del amor hacia la iglesia. No, del amor de Filemón hacia nuestro Señor Jesucristo. Luego Filemón es un hombre en fe, que está creciendo, que está ministrando a la iglesia, que dispone de su patrimonio, porque dispone de su casa para la reunión de la iglesia, para que los hermanos tengan allí el confort de poder estar reunidos en un sitio. Es precioso lo que manifiesta entonces Filemón acá. Y dice además de eso, entonces, ahí sí dice, complementa, y para con todos los santos.
O sea, el amor primero es hacia nuestro Señor Jesucristo y luego a nivel de la iglesia, el amor, ¿verdad? Y en este caso el amor es ese amor ágape, es un amor desinteresado, es un amor, ¿verdad? Que dice, oiga, decido amar a mis hermanos y entonces miro hacia el Señor Jesucristo y puedo derramar ese amor hacia ellos. Precioso lo que nos regala el hermano. Entonces dice del amor por los santos, ¿verdad? Que eso es algo muy precioso porque es ese tipo de amor, amor ágape, amor que no espera recibir, sino que es el amor que se da, porque se toma la decisión al recibir a nuestro Señor Jesucristo de compartir ese amor con los hermanos. Entonces allí es donde la fe que hemos recibido es una fe salvadora, es una fe que nos ayuda, ¿verdad?, en el crecimiento con el Señor Jesús. Esto de parte pues de lo que es esta introducción a la epístola de Filemón, ¿verdad?, para dar gracias al Señor por lo que el hermano pudo compartirnos, por lo que el hermano pudo mostrarnos. Entonces, la economía del tiempo es una economía que está basada en un sistema de esclavitud. La iglesia puede ver eso a través del hermano y dice, oiga, estamos en este sistema económico, pero ese sistema económico ya no va a estar sobre los fundamentos de la economía, sino que va a estar sobre los fundamentos del amor de Cristo que nos ha sido dado por su gracia y por su infinita misericordia. Y es allí entonces donde, ¿verdad?, los principios cristianos entran a mediar una situación económica, una situación social, una situación política. Le damos gracias al Señor porque el hermano nos ha mostrado, ¿verdad?, ese desarrollo del evangelio a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Es una bendita provisión que nosotros aplicamos en nuestros procesos. Somos empleados, yo soy empleado, otros son patrones, entonces tendrán gente a su disposición. Entonces, miremos al Señor en el trato entre nosotros. Muchas gracias y le doy gracias al Señor por haberme podido ayudar a expresarle siquiera de una manera entendible el proceso de lo que el hermano manifiesta en la carta a Filemón. Para la próxima reunión, entonces, sigue el hermano Daniel con los siguientes versículos, ¿verdad? Mostrar en este estudio que hace el hermano MacArthur acerca de lo que es la epístola de Filemón. Podemos profundizar mucho más. Hay otro comentario que es el del hermano Pérez Millo, que también es muy profundo y hace un estudio más exegético de lo que es la palabra en cuanto hace a la definición de la terminología, del idioma griego que se utiliza en esta epístola, mostrando todo lo que es el contexto etimológico, ¿verdad?, del origen de las palabras y mostrándonos también todo lo que es la comprensión de la teología que pueda haber en estos escritos. Le damos gracias al Señor por ello. Le pedimos al Señor que nos siga mostrando y que nos permita leer a cada uno para que podamos ir entendiendo de una manera mucho más, más amplia y podamos tener también respuestas para aquellos que nos piden respuestas, ¿verdad? Damos gracias al Señor por ello. Bendito sea el Señor. Amén.